Bien, ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad pues vamos a desarrollar la unidad didáctica de ofimática. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 11, lo que significa pues que estamos en la 11ª semana de clases. Y el tema que nos convoca el día de hoy es hablar acerca de las referencias de celda y las funciones matemáticas y estadísticas que existen dentro de Excel. Cuando hablamos de Microsoft Excel, hemos dicho que Excel pues, es una aplicación que nos permite llevar a cabo sobre todo cálculos de tipo matemático o de tipo estadístico. Este software como lo es Microsoft Excel, es un programa sumamente interesante e importante para el usuario porque a través de él nosotros podemos realizar diferentes tipos de cálculos, ya sean matemáticos, estadísticos, cálculos de tipo de fecha, de texto, etcétera. Y en cierta medida, pues, este software nos ayuda a nosotros como usuarios, no solamente a poder crear gráficos estadísticos o graficar la información, sino a poder hallar y encontrar resultados, ¿no? Dependiendo del tipo de información que querramos nosotros obtener. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el sueldo máximo, cuál es el sueldo mínimo, cuál es el sueldo promedio, por decir, quiero hallar el total de ventas, el stock total de medicamentos, etcétera. Cualquier tipo de requerimiento que yo desee hallar o encontrar, lo voy a poder hacer mediante el uso de fórmulas, mediante el uso de funciones. Y en ese sentido, pues, nos ayuda enormemente la aplicación de Microsoft Excel. Bien, como en toda sesión de aprendizaje, pues es importante formular algunas preguntas para poder determinar cuáles son sus conocimientos previos respecto al tema. Y aquí tenemos una primera pregunta que nos dice, ¿cuáles son las funciones matemáticas que existen en Microsoft Excel? Hay la función matemática, sumar, sí, promedio. Suma, También ahí si no me equivoco, puede ser la función, máximo, max, min, más ya, min, ok. después, y esas funciones. Ya, ok. A ver, vamos a clasificar, porque nosotros en clases anteriores hemos hablado de varias funciones, ¿verdad? Pero no todas las que hemos visto son netamente matemáticas y no todas son netamente estadísticas. Así que por favor tomen nota. Cuando hablamos de funciones matemáticas, estamos hablando de la función suma. Estamos hablando de la función sumar punto sí. Estamos hablando de la función sumar punto sí punto conjunto. Son funciones matemáticas, están hallando la sumatoria. Otra función matemática sería la función producto. La función producto se utiliza para poder hallar la multiplicación entre dos o más números, entre dos o más celdas. Entonces, repito, si hablamos de funciones matemáticas serían la función suma, la función sumar punto sí, la función sumar punto sí punto conjunto, la función producto. Son funciones matemáticas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si hablamos de funciones estadísticas, ¿cuáles son las funciones estadísticas que existen dentro de Microsoft Excel? Ahí estamos hablando ya de la función max para hallar el máximo valor. La función max es una función estadística. La función min es una función también estadística. La función promedio también es una función estadística. La función promedio punto sí también es una función estadística. La función promedio punto sí punto conjunto también es una función estadística.
la función max.si.conjunto o la función min.si.conjunto. También es una función estadística. La función contar, función estadística. La función contar.si, función estadística. La función contar.si.conjunto, función estadística. La función promedio, como te mencioné, estadística. Promedio.si, estadística. Promedio.si.conjunto, estadística. Entonces, todas esas funciones que acabo de mencionar son funciones estadísticas. Las funciones matemáticas son la función suma, función matemática. Sumar.si, función matemática. Sumar.si.conjunto, función matemática. Sumar.series, función matemática. La función producto, función matemática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay funciones que efectivamente son funciones matemáticas y otras que son funciones estadísticas. Profesor, la función sí, solita, ya, esa no es ni matemática ni estadística, es una función lógica, es una función condicional, y ya hablaremos más adelante de las funciones condicionales. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú escuches que dice sumar punto sí, significa que va a sumar en función a una condición. Sumar punto sí punto conjunto va a sumar un conjunto de celdas, pero basado no en una, sino probablemente en dos o más condiciones. La función max.si punto conjunto va a obtener el máximo valor de un conjunto de celdas, pero basado en una condición, basado en un criterio. Pero sigue siendo max.si.conjunto, la función max, la función min.si.conjunto, funciones estadísticas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que saber diferenciar una de otra. Bien, jóvenes, a continuación veamos el siguiente video que nos habla un poquito acerca de las funciones matemáticas y estadísticas. Hola, ¿qué tal? Les habla el maestro Víctor Valenzuela. En esta ocasión vamos a ver funciones matemáticas y funciones estadísticas. Para este ejercicio les voy a dejar la base de datos, el archivo Excel, en la descripción de este video. Para empezar con funciones matemáticas, vamos a ver que hay unas pues, ya conocidas como funciones básicas, en el caso la suma y el promedio. Para iniciar a trabajar con la función de suma, vamos a nombrar este rango de datos. Seleccionamos desde el 5 hasta el 4, lo podemos hacer por los diferentes medios de nombrar este grupo. Yo lo voy a hacer con clic derecho, definir nombre, y le voy a poner el nombre de datos, que aquí ya me lo recomienda. Para sumar todo el rango de datos, voy a escribir igual suma datos, que sería similar a igual suma y escoger los datos de aquí. También podemos escoger diferentes valores utilizando la coma o el control. Puedo sumar diferentes valores. Bien. Lo puedo hacer asignando el nombre, seleccionando yo el rango o bien definiendo a partir de la coma cuáles quiero sumar. Producto es similar a suma, pero en este caso sería la multiplicación. Producto datos. Y me va a multiplicar el 5 por el 8, lo que por el 3, lo que por el 2 y definitivamente hasta el 4. Al igual que con la suma, puedo seleccionar yo los valores haciendo uso del control. Cierro paréntesis y enter. Ahí me va multiplicando uno por uno. Posterior viene raíz cuadrada de la suma. Para esto podemos utilizar raíz o también puede aparecer como R4, dependiendo de la computadora. Aquí sale raíz. El camino corto sería seleccionar el 64, porque esta es la suma. O bien puedo hacerlo con igual raíz de la suma de los datos. ¿Okay? Raíz cuadrada de la suma de los datos me tiene que dar exactamente lo mismo. Aunque lo que escribí fue diferente, el resultado es final, ya que hace referencia a la computadora. Vamos a ver 9 elevado a la quinta potencia. Como operación básica, podemos sacar 9
elevado a la quinta. ¿Ok? Así se puede hacer. Si no contáramos con este símbolo en la computadora, pues podemos hacerlo con la función potencia y ponemos 9,5. El resultado es el mismo. 9 elevado a la quinta, potencia 9 a la quinta. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los datos, m.c.m, de los datos. ¿Okay? Este 360 refleja que es común para todos estos números. Quiere decir que cualquiera de estos números puede multiplicar y dar como resultado este de acá. Igual también trae el máximo común divisor. Vamos a sacar. Y nos dice, pues en este caso, el 1, ¿no? El 1 puede dividir a todos. El promedio de los datos sería la suma de los datos entre la cantidad de los datos. Promedio datos. Lo voy a sacar de otra forma más compleja. Por ejemplo, igual suma datos entre contar los datos. Es lo mismo, ¿no? La suma de los datos entre el conteo de los datos nos tiene que dar el promedio. Por último, aquí en matemáticas tienen los subtotales. Esta es una función híbrido que dependiendo del número que le asignemos es el resultado que nos va a dar. Por ejemplo, si yo pongo el 1, datos, funciona como promedio. Si yo ese 1 lo cambio por 2, funciona como conteo. Si yo ese 2 lo cambio por 9, funciona como suma y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, estas son algunas funciones matemáticas. Si voy a la sección de fórmulas, aquí puedo ver que hay más funciones matemáticas. Dejaré en la descripción una liga donde se explican cómo funciona cada una de estas operaciones. Vamos a funciones estadísticas. Aquí la base de datos es más grande. Tengo una lista de coches, una lista de número de ventas y pues algunos desafíos por el lado de... Para lo siguiente voy a empezar nombrando los rangos. Este rango se va a llamar coches y este rango se va a llamar venta. Voy a empezar a definir acá. Primero, pues viene de las matemáticas también, estadística esta, promedio venta. ¿Okay? Recuerden que suma todos los valores y los divide en la cantidad de valores. Igual mínimo ventas. Busca entre esos valores el valor más pequeño. Igual max ventas. Busca entre estos valores el valor más alto. La opción de contar, como lo vimos en la parte de matemáticas, nos va a servir para contabilizar cuántos valores hay en esta lista. En este caso, 17. Para coches vamos a utilizar una función que se llama contara coches. ¿Por qué contara y no contar? Porque contara se define para contar palabras. Contar coches, 17. Si yo le pongo contar coches, me va a lanzar el número 0, porque contar no cuenta palabras, cuenta números. Muy bien. Pero contara sí cuenta números también. Si yo le pongo contar a ventas, me va a contar la cantidad de números que hay. Y por último, aquí viene un conteo condicional que dice contar sí. O sea, cuenta cuántas marcas han vendido más de 100,000 coches. Pues vamos a ponerle igual contar punto sí, el rango ventas, y el criterio va a ser mayor a 100,000 coches. Mayor a 100,000. Si se fijan, el criterio está entre comillas y ventas, como ya es un rango, no necesito ponerlo entre comillas. Entonces me dice cuántas marcas han vendido más de 100,000 coches. 4.
Incluso se puede hacer al revés, ¿no? Bueno, contar puntos sí, cuántas marcas han vendido menos de 100,000 coches. Y si se fijan, como hay una que vendió exactamente 100,000 coches, podemos también hacer esta operación. Contar puntos sí, cuántas marcas han vendido igual a 100,000 coches. 4 más, 12 menos y una igual. Muy bien, esto ha sido todo. Si te gustó el tutorial, no olvides darle like y compartir. Hasta pronto. Bien. Bien, teníamos entonces el video acerca de las funciones matemáticas y estadísticas que existen y que pueden ser de gran ayuda al momento de realizar algún tipo de cálculo matemático o estadístico a manera de resumen de datos. Bien, ¿qué se busca con esta sesión? Se busca que ustedes como estudiantes puedan aplicar el uso de las referencias de celda y las funciones matemáticas y estadísticas pues, que existen dentro de Excel. Bien, temario. Vamos a hablar acerca de las referencias de celda, así como también cuáles son los mensajes de error más frecuentes que existen dentro de Microsoft Excel. Y también vamos a ver algunas funciones matemáticas y estadísticas que existen en Excel. Vamos a continuar viendo algunas de ellas para que lo puedan ustedes aplicar en alguna tarea o en alguna actividad que se les puede ir dejando. Bien, hablemos de las referencias de celda en Microsoft Excel. Las referencias de celda en Excel son una parte fundamental que existe para toda hoja de cálculo, ya que a través de las referencias de celda podemos identificar cada una de ellas que existen dentro de un libro de trabajo y de esa forma poder acceder al contenido, al valor de cada una de dichas celdas. Todos los valores de una hoja de cálculo están almacenados en las celdas. Es de suma importancia para que los usuarios de Excel conozcan la manera en que deben acceder a dichos valores utilizando las referencias de celda. Entonces, conclusión, ¿qué cosa es una referencia de celda? Pues la referencia de celda se utiliza para poder identificar a una celda y poder acceder a través de esa referencia al contenido, al valor que contiene dicha celda. ¿Cuáles son las referencias de celda? Bien, todo usuario de Excel debe saber que todas las hojas de cálculo están divididas por columnas y filas. Esta división se hace evidente en la interfaz gráfica de la aplicación de Excel, como podemos observar. Aquí tenemos básicamente a una hoja de cálculo. Sabemos que las columnas, los encabezados de columnas, se identifican por tener una letra. Y sabemos también que para poder identificar una fila, lo hacemos a través de un número. Que dicho número, dicho sea de paso, pues es correlativo. La intersección de una columna con una fila da nacimiento a lo que vendría a ser pues el nombre de una celda. Y a ese nombre, o también conocido como dirección, se le conoce como referencia. Por ejemplo, esta celda sería la celda B3. ¿Por qué B3? Porque está intersectada entre la columna B y la fila 3. Recuerda que en el nombre de la celda siempre hacemos mención primero a la columna y después a la fila. No existe la celda 3B, es incorrecto. No es 3B, es B3. Por debajo de la barra de fórmulas vamos a encontrar los encabezados de columna que están identificados pues por una letra y en el extremo izquierdo siempre vamos a encontrar un número que identifica el número de fila. El área de trabajo tenemos una cuadrícula que determina pues el área de cada celda de la hoja de cálculo y donde también podemos observar cada una de ellas que pertenece pues a una determinada columna o a una determinada fila. Bien, aquí por ejemplo tenemos, ¿no?, que esta vendría a ser la celda B3, esta es la celda activa, esa es su referencia, ese es su nombre.
En la imagen, la celda seleccionada, es decir, la celda activa, es la celda que se encuentra debajo de la columna B y la fila 3. Por lo tanto, su name, su nombre o su dirección dentro de la hoja de cálculo de esa celda será B3. ¿Por qué? Porque se intersecta entre la columna B y la fila 3. La referencia de una celda simple va a estar constituida por el número, en este caso, de la letra, el nombre de la letra a la cual corresponde la columna y el número de la fila. Excel siempre nos va a ayudar a conocer fácilmente la referencia de la celda activa. En primer lugar, en el encabezado de la columna y la fila, esta siempre va a cambiar de color. Por ejemplo, se muestra de color amarillo. Además, el cuadro de nombres siempre mostrará la referencia de la celda activa, como podemos observar en la imagen, ¿no? Cuando tú haces clic sobre la celda activa, siempre se va a activar el número, en este caso de la fila, como la letra de la columna, ¿no? Con eso tú te referencias y sabes cuál es su nombre. Además que cuando tú seleccionas la celda, mira, en la parte superior aparece el nombre. Ahí te dice B3, B4, B5. Según la coordenada, se va a ir mostrando su referencia o su dirección. Hablemos de celdas relativas. De esta manera predeterminada, las referencias en Excel se dicen que son relativas. El término relativo significa que al momento de copiar una fórmula, Excel modificará las referencias en relación a la nueva posición donde se está copiando una fórmula. Por ejemplo, aquí tenemos en A1 el valor de 5, en B1 el valor de 3 y en C1 tenemos el valor de 8. Aquí están hallando la sumatoria y la fórmula sería igual celda A1 más la celda B1. Si yo reemplazo, A1 vale 5 y B1 vale 3. 5 más 3, ¿cuánto es? 8. Ahora, si esta celda, si este valor de esta fórmula yo lo arrastro, pues se van a mover los resultados. ¿Por qué? Porque las celdas están como relativas. En la siguiente imagen dice, podemos observar el resultado de esta operación. Si tenemos los valores de 3 y 5 en dichas celdas, pues el resultado sería de 8. Si copiamos la fórmula de la celda C1, esta de acá C1, y la pegamos hacia la celda C3, vamos a obtener el resultado de 0. ¿Por qué? Porque si yo arrastro, se va a mover las coordenadas. La celda C3, al no estar como absoluta la celda, sino como relativas, va a decir igual a 3 más B3. Y A3 y B3 no tiene nada, pues, por eso devuelve 0. Ahí la fórmula ha sido copiada a la celda C3 y nos está devolviendo como resultado pues el valor de 0. Al revisar la fórmula, ¿no? Dicha celda, nos vamos a dar cuenta pues de que eso se debe a que Excel ha modificado automáticamente las referencias de la fórmula. En lugar de la celda A1, pues ahora tenemos A3. Y en lugar de la celda C1, pues ahora tenemos la celda C3. ¿Por qué? Porque al estar las celdas, repito, como relativas, al arrastrar la fórmula, al copiarla y pegarla hacia abajo, pues se va a mover también sus referencias. Las celdas relativas son muy útiles, sobre todo cuando tenemos que aplicar pues algún tipo de cálculo, en este caso, ya sea pues sobre un rango de celdas, ¿no? Como por ejemplo, tenemos aquí en la imagen, podemos ver que los valores de la fórmula que se está aplicando, que dicen ahí igual A1 más B1 y arrastran, automáticamente va cambiando los valores, ¿no? Las referencias van cambiando. ¿Por qué? Porque no son celdas absolutas, son celdas relativas y las celdas relativas siempre tienden a modificar su valor. ¿Estamos? Muy bien, entonces de esa manera obtenemos automáticamente el resultado. Si es que queremos aplicar una fórmula y arrastrado hacia otras celdas, pues tranquilamente podríamos trabajar como celdas relativas. Mientras que las celdas absolutas se caracterizan por llevar el signo dólar. Antes del nombre de la columna se coloca el símbolo del dólar y antes de la fila, como estamos observando acá, la fila 7, antes de ella, también tiene
La referencia debe ser una celda absoluta porque tiene el símbolo del dólar. El símbolo de dólar hace referencia a que esa celda es una celda absoluta. ¿Y por qué decimos que es absoluta? Porque es absoluta tanto la columna A como también es absoluta la fila 7. Entonces, la celda A7 es completamente absoluta. Mientras que una celda donde no tiene el símbolo de dólar, pues se dice que esa simplemente es una celda relativa. Hay ocasiones en que necesitamos fijar la referencia a una celda de manera que ésta permanezca siempre igual, aún después de ser copiada. Si queremos impedir que Excel modifique las referencias de una celda al momento de copiar la fórmula, entonces debemos convertir una referencia relativa en una referencia absoluta. Por eso debemos de anteponer siempre el símbolo del dólar antes de la columna y antes de la fila. Eso siempre y cuando querramos que toda la celda sea una celda absoluta. Si tomamos el primer ejemplo de la sección anterior y utilizamos la fórmula dólar, columna A, dólar, columna, fila 1, más dólar, columna A, dólar, fila 1, significa que yo estoy sumando dos valores que son absolutos, el valor de A1 más B1, y si esa fórmula yo lo coloco en la celda C1 y posteriormente trato de copiar dicha fórmula de forma vertical, puedo observar que en la celda, por ejemplo, C3, va a mostrar el mismo resultado que la celda C1. ¿Por qué? Porque la celda C3 en su interior o en su parte interna muestra la siguiente referencia, como puedes observar en la imagen de color celeste, que dice igual valor absoluto de la columna A, valor absoluto de la fila 1, más el valor absoluto de la columna B, más el valor absoluto de la fila 1. Es decir, está tomando la referencia absoluta de A1 más B1. Y al estar como absoluto, pues el valor de la celda no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque la celda está como absoluta. Repito, el símbolo de dólar es para bloquear la columna. El símbolo del dólar antes de la fila también bloquea la fila 1. Significa que toda la celda A1 está siendo considerada como una celda absoluta. Entonces, ese detalle lo debemos de tener siempre en consideración cuando querramos nosotros aplicar, sobre todo, fórmulas con celdas absolutas. Dice, observa con detenimiento la única referencia que hemos convertido en absoluto, que es la celda F1. La celda F1, como tú puedes observar en la imagen, viene a ser el valor de pi, y el valor de pi es 3.14159265. Según la fórmula especificada en la celda C2, que luego se ha copiado o se ha arrastrado hacia las demás celdas, dice que el área, ¿no? Para hallar el área en este caso, de esta figura geométrica, que se tiene como valor el círculo y su radio, dice que el área debe ser igual al valor de pi multiplicado por el radio elevado al exponente o a la potencia 2. Entonces, según la fórmula, sería igual, han seleccionado la celda F1, y para poder convertir la celda en F1, tú pulsas la tecla F4. Al pulsar la tecla F4, automáticamente la celda se convierte, la referencia de la celda se convierte en celda absoluta. Y eso multiplicado por el valor de B6, que viene a ser esta celda relativa, al arrastrar, te puedes dar cuenta que el valor de F1 siempre va a seguir siendo lo mismo. Lo único que va a cambiar son las otras celdas. Ya no va a ser B1, sino, ya no va a ser ni B2, sino va a ser B2, B3, B4, B5, B6. Es decir, va a ir cambiando. ¿Por qué va a ir cambiando? Porque la celda de la columna B, en este caso de la fila 6, la celda B6, no es absoluta, sino es relativa. Todas las fórmulas, en este caso especificadas, harán referencia siempre al valor de pi, al valor de la celda F1.
¿Por qué? Porque su referencia está establecida como si fuera absoluta, una celda absoluta. Bien, también existen lo que se llaman las celdas mixtas. Y una celda mixta no es otra cosa que es una celda, digamos, en la cual se combina el valor de una celda relativa con una celda absoluta. Es decir, se combina el valor de qué cosa quiero yo que sea absoluto. Quiero que sea absoluto la columna, quiero que sea absoluto solo la fila, quiero que sea de repente absoluta toda la celda. Entonces, por ejemplo, aquí nos damos cuenta que A7, aquí en la imagen A7, se dice que A7 es una celda relativa, mientras que en esta otra figura que dice dólar columna A, dólar columna 7, significa que el valor de la celda A7 es completamente absoluto. Y una celda mixta es aquella que combina el valor de absoluto con el valor de relativo. Por ejemplo, aquí el valor que vemos es básicamente una celda mixta. ¿Por qué? Porque la columna es absoluta y la fila 7 es relativa. Mientras que en la otra imagen, la columna sigue siendo relativa y la fila absoluta porque tiene el símbolo del dólar. ¿Ya? Eso tienen que tener en cuenta con respecto a lo que vienen a ser pues, las referencias de celda. Por otro lado, también, jóvenes, tenemos las referencias de rango de celdas. Las referencias de rango de celdas son aquellas celdas que se especifican dentro de una fórmula, pero un rango de celdas como tal está constituido por una celda inicial y una celda final. Entre la celda inicial y la celda final tiene que haber un carácter, en este caso los 2 puntos, para que Excel lo tome como si fuera realmente una referencia, pero de rango de celdas. Al yo decir igual suma B2 hasta D4, significa que todo este rango, todos estos valores que están dentro de esta pequeña matriz van a ser sumados, ¿no? A través de la función sum. Bien, aquí tenemos, ¿no? Dice B2, 2 puntos, D4. ¿Qué significa? Que todo esto viene a ser un rango de celdas. Excel nos permite hacer referencias a un conjunto de celdas adyacentes, sí, utilizando el operador del rango de celdas que está representado por los 2 puntos. Y eso deberá colocarse entre 2 referencias de celda. Sin embargo, esas 2 referencias de celdas no son al azar, sino que deben de ser el extremo superior o inferior y el resto de la información, ¿no? Va a ir siempre al extremo inferior derecho de las celdas adyacentes a las cuales podemos referir. Aquí, por ejemplo, la celda relativa es de B2 hasta D4. Como dice B2, 2 puntos, D4, tú tienes que inmediatamente darte cuenta que esto es un rango de celdas. Esto es un rango de celdas. Para convertirlas en absolutas, le tienes que ubicar el cursor en medio de B2 y pulsas la tecla F4 para que le ponga dólar en la columna y dólar en la fila, lo cual significa que ya está bloqueada, ¿no? Su referencia de B2 siempre va a ser B2. Y lo mismo haríamos con la celda final. Pulsar la tecla F4 para que se bloquee, para que se agregue el símbolo del dólar como referencia, ¿no? Como un rango ya absoluto. También en Excel, jóvenes, tenemos lo que se llaman los mensajes de error. En Excel existen algunos mensajes de error que son frecuentes. Por ejemplo, el error que dice allí de valor. El error de valor indica, pues, de que muestra espacios o caracteres, en este caso, o texto dentro de una fórmula donde se espera básicamente un valor numérico. Entonces, el error ahí que se obtiene es un error de valor, ¿no? ¿Por qué? Porque no logra encontrar, digamos, el valor especificado, ¿no? Y una solución aquí sería verificar la fórmula, verificar la función que estamos usando para ver si es que se está utilizando de forma correcta sobre los valores que espera. Por ejemplo, acá dice suma. Se supone que el rango que quiero sumar o las celdas que quiero sumar deben de ser celdas que contengan solo números.
Si yo le pongo letras, es muy probable pues que me devuelva un error en ese sentido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese punto. Otro error común es el error de nombre. Este mensaje aparece como un error si Excel no puede entender el nombre de la fórmula. Cuando Excel no logra entender cuál es el nombre correcto de la fórmula que intenta ejecutar, nos va a salir este tipo de error, el error de nombre. La forma de solucionar este error es verificando la sintaxis de la función, verificando la sintaxis de la fórmula, ¿no? Que hemos especificado. Por ejemplo, acá, buscar P, nos va a devolver error porque me va a decir, oye, la función buscar P no existe, es incorrecto. Por lo tanto, nos va a salir un error de ese tipo. El otro error común es el error de los números o numeral. Cuando tú visualizas un error de esta manera, ¿no? Como ves ahí en pantalla, por ejemplo, se muestra número, 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 o numeral, 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 significa que la columna no es lo suficientemente ancha para mostrar el valor que hemos ingresado. Este es un error básicamente de visualización. Entonces, cuando tú veas este tipo de error en Excel, no es un error de fórmula, sino es que el ancho de la columna es muy pequeño y por lo tanto se muestra así, como si fuera un error. También tenemos el error de división, ¿no? Decimos div/0. Cuando tú visualizas esto de numeral, signo de exclamación, div/0, cierra signo de exclamación, significa que Excel está intentando dividir una fórmula por 0 o está intentando dividir una celda que está completamente vacía. Para resolver este tipo de error debemos de cambiar el valor de la celda a la cual se está haciendo referencia en esa operación, en este caso matemática, es una división, de tal manera que pueda, en este caso, corregir o subsanar pues el error, ¿no? Porque ya tendría los datos para que pueda realizar el cálculo respectivo. El otro tipo de error es el error de referencia. No sé si en algún momento les ha pasado y les ha mostrado en el Excel el error de referencia. El error de referencia se muestra generalmente cuando existe una fórmula que hace referencia a una celda que no es correcta, que no es válida. Y para poder resolver este tipo de error es importante verificar 2 o más veces qué tipo de fórmulas se refieren a dichas celdas. El siguiente tipo de error es el error nulo. Cuando tú visualizas un error de tipo nulo, generalmente se muestra con el valor de numeral, signo de admiración o exclamación nulo y luego cierra el símbolo de exclamación. Significa pues que los valores especificados dentro de la sintaxis son incorrectos, ¿no? Por ejemplo, aquí se está usando un operador de rango incorrecto. Se ha puesto igual suma A2 espacio C2. No existen los dos puntos. Y al no visualizarse, digamos, el operador de los dos puntos, pues él detecta como que la fórmula que se intenta ejecutar, que tiene que ver con la sumatoria de un rango de celdas, detecta que los valores que ha hallado pues son nulos, son vacíos, están en blanco y por lo tanto no puede hacer ninguna sumatoria. El error NA significa ninguna de las anteriores, dirían algunos, ¿no? Bueno, en realidad significa que los valores a los que se refiere la fórmula no se pueden encontrar, no se pueden hallar. Para poder resolver este tipo de error, primero debemos de verificar varias veces que todas las fórmulas son correctas y sobre todo asegurarnos de mirar de cerca qué hojas de cálculo tenemos y cuáles son las filas que
hayamos podido eliminar o haber hecho referencia incorrectamente dentro de la fórmula para obtener efectivamente ese error de tipo NA. El otro tipo de error común es el error de num. Numeral, símbolo de exclamación, num, cierro símbolo de exclamación. Si la fórmula contiene valores numéricos que no son válidos, vamos a visualizar este tipo de error, el error de número. Para poder resolver, primero debemos de verificar si se ha ingresado alguna moneda, algún valor de fecha o algún símbolo especial formateado. Luego de asegurarnos de eliminar dichos caracteres de la fórmula, conservando pues solo los números, ¿no? Por ejemplo, aquí se está intentando colocar la función igual raíz, pero la raíz de -2, ¿no? La raíz de -2 significa que no va a poder sacar la raíz cuadrada de un valor negativo. Por eso es de que el mensaje de error sería un error de número. Bien, jóvenes, hablemos ahora de funciones estadísticas. Hemos hablado que dentro de Excel existen ciertas funciones estadísticas como la función promedio. Esta función nos va a permitir obtener la media aritmética o el valor promedio de un conjunto de valores íntegramente numéricos, ¿ok? Como argumentos podemos especificar celdas individuales o celdas independientes o hacer referencia pues a todo un rango de celdas del cual quiero hallar el promedio. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Queremos hallar el promedio del rango A52, 2 puntos, hasta A57. Cuando lleve el operador de los 2 puntos, significa que eso es un rango de celdas. También existe lo que se llama la función promedio.si. La función promedio.si es una función estadística que lo que hace específicamente es permite obtener el promedio de un rango de celdas dentro de la sintaxis. Yo debo de especificar cuál es el rango de celdas a promediar. Esta función promedio.si va a obtener el promedio, pero en base a una condición, en base a un criterio. ¿Estamos? Si el criterio o la condición se cumple, obtendremos el valor promedio de ese rango de celdas. Pero está en función a la condición, está en función al criterio. Si el criterio no se cumple, simplemente no se va, digamos, a poder obtener el promedio que hayamos calculado. Aquí, por ejemplo, tenemos a la función promedio, ¿no? Donde nos dice lo siguiente: obtener el promedio de la venta si es que el total de ventas es mayor a 100 euros. Entonces, aquí, por ejemplo, dicen, no, igual, función promedio.si, y me dice, ¿cuál es el criterio? Bueno, es mayor de 100, ¿no? Mayor de 100. Esa es la condición, ¿no? Mostrar las ventas si el total de ventas es mayor al promedio de 100, que es la condición. Entonces, dentro de la sintaxis han especificado el rango de celdas que va desde C2 hasta C7 y están preguntando si es que mayor o igual a la condición de el número 100. Si cumple la condición, pues mostrará el promedio, pero mostrará el promedio únicamente de aquellas celdas que cumplan con esa condición. Por ejemplo, para este resultado, se supone que se tendría la venta de 120.70, 208.08, 169.67. Y finalmente, podría también tomar el valor de 100,65, porque está en decimal. Bien, entonces de esa manera es como se calcula. Y la otra función es la función promedio.si.conjunto. La función promedio.si.conjunto lo que hace es permite obtener el valor promedio de un rango de celdas, pero basado ya no en una, sino en 2 o más condiciones. Si tenemos 2 o más condiciones como criterios de los cuales se quiere aplicar, pues
efectivamente podríamos nosotros ahí especificar el rango de celdas que querramos nosotros especificar para obtener el valor promedio, ¿correcto? Entonces, es importante siempre tener en cuenta la sintaxis de una función antes de aplicar una función o una fórmula, ¿no? En el ejemplo que aquí tenemos, nos habla de que quieren obtener el valor promedio de un conjunto de celdas donde efectivamente quieren condicionar únicamente los que sean manzanas, ¿no? Promedio punto sí, punto conjunto, paréntesis, ¿no? El rango de celdas de C1 a C2, que vendría a ser, pues, en este caso, las ventas, ¿no? El criterio es que sean manzanas y efectivamente las celdas que son, digamos, o que hagan referencia al producto manzana, pues está comprendido entre B1 y B6. Ese rango justamente está especificándose aquí. Entonces, ¿esto qué vendría a ser? Este vendría a ser el primer criterio, el primer rango del criterio. Y esto que está acá, pues viene a ser el criterio que queremos obtener el promedio de aquellos productos que son manzanas. Pero tiene, si tú te das cuenta, un carácter. Y este carácter tiene que ver con el asterisco. Entonces, el asterisco, como podemos observar aquí, es un operador que lo que hace es omite el resto de palabras. O sea, al ponerle el asterisco, va a seleccionar, al momento de promediar, va a seleccionar, por ejemplo, este de aquí, manzanas. También va a seleccionar manzanas rojas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el resto de caracteres lo va a omitir por el asterisco, justamente. Y la segunda condición, el segundo criterio tiene que ver con el año. Acá hay otro rango de criterio que están especificando que tiene que ver pues justamente con el año. Y ese rango, ¿no? Es otro rango de criterio que está acá. El rango de criterio especificado allí es, por ejemplo, el rango de justamente de A1 a A6, ¿no? Y el criterio para ese caso en particular es que solamente quieren que se muestre el promedio, que sean manzanas y que además sean del año 2016. O sea, hay dos condiciones. Aquí nos podemos dar cuenta que para sacar el promedio tenemos dos condiciones. Las dos se tienen que cumplir. Que sea el producto manzanas, criterio 1, es mi criterio 1, manzanas, y 2, que sean del año 2016. Si eso se cumple, entonces se podrá obtener el promedio. Y el promedio está especificado aquí. El promedio habla justamente del rango de C1 hasta C6. Este es el rango que está justamente especificado acá. Ahí está. Ese es el rango. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante de alguna manera tener en cuenta siempre los argumentos, tener en cuenta siempre los parámetros que vamos nosotros a emplear al momento de aplicar una función o una fórmula. ¿Estamos? Eso, por favor, hay que tenerlo siempre presente, tenerlo siempre en cuenta, ¿ya? Sobre todo porque obviamente nosotros queremos aplicar, ¿no?, la función del promedio. ¿Estamos? Entonces, como les decía, pues jóvenes, es importante siempre tener en cuenta esa consideración, ¿ya? Tener en cuenta siempre esa consideración en cuanto a una función o una fórmula que nosotros querramos aplicar. Bien, la otra función matemática es la función producto, que sirve para poder multiplicar un rango de celdas o celdas independientes. El producto es básicamente para hallar la multiplicación, ¿no? Tú pones igual producto y las celdas que quieres multiplicar.
o podría ser también un rango de celdas. En el ejemplo que tenemos acá dice igual producto y están sacando el producto de A2 hasta A7, que no es otra cosa que la multiplicación, ¿no? Están multiplicando todos los valores. La función mediana es para obtener el valor, digamos, central, ¿sí? O la media, digamos, aritmética de un rango de números. Por ejemplo, acá quieren saber cuál es la mediana de todo este rango de números, ¿no? De estas edades. El valor, en este caso, la mediana viene a ser 38, ¿no? De acuerdo a los valores que existen, pues se ha calculado que es 38. Y la función suma producto lo que hace es suma un rango de celdas, pero si bien es cierto, hace referencia a una matriz, ¿no? Lo que hace es, puede en este caso multiplicar y después sumar los valores, ¿no? Es una función que ya lo vamos a ir viendo más adelante, que también es interesante y que se puede aplicar en Excel. Acá tenemos un ejemplo de la función suma producto, ¿no? Acá dice igual suma producto y está tomando como referencia desde la matriz A2 hasta A11, coma, seguido de B2 y B11. Esto es una matriz y esta es otra matriz. Entonces, de todo esto está sacando la multiplicación y la sumatoria de todos los números, ¿no? 10 por 1, 10, más 2 por 9, 18, va multiplicando, va sumando, va multiplicando, va sumando, y allá así el resultado. Y por último tenemos la función suma.series, que lo que hace es devuelve la suma de una serie de potencias. Esto es cuando se quieren trabajar potencias. Dice igual suma.series, paréntesis, hay un valor de entrada, hay una potencia inicial, hay un paso y hay un coeficiente. El valor de entrada es el valor de entrada a la serie de potencias, la potencia inicial es lo que queremos elevar. Y los coeficientes o el coeficiente viene a ser lo que se multiplica, dice, cada serie de potencia en su valor de entrada. El número de coeficiente determina el número de los términos de la serie de potencias. Bien, jóvenes, como actividad asincrónica, ya como actividad asincrónica, simplemente vamos a aplicar una fórmula nueva, ya, para el día de hoy. Van a insertar acá una columna sobre su registro de pacientes, que fue un laboratorio que estuvimos trabajando, y aquí vamos a colocar la edad. Para poder hallar la edad de una persona, vas a aplicar la función igual si fecha. La función igual si fecha, paréntesis, vas a tomar la celda de 2, punto y coma, vas a aplicar la función hoy y como parámetro vas a colocar el parámetro YY, que significa años. Ya, acá por ejemplo me ha devuelto un error, ¿no? Con respecto a la fórmula, ahí está, es simplemente un carácter, la letra Y. Esto vas a aplicar con formato de celdas, mira, formato de celdas, y aquí le vas a poner en personalizado el valor de 0. Y vas a poner entre comillas la palabra años. Así, 0 y entre comillas la palabra años. Y ahí está, arrastras. ¿Y qué hemos calculado? Hemos calculado los años, ¿no?, que tiene cada paciente. ¿Estamos? En este caso, este es un recién nacido. Ha nacido el 20 de abril del 2022. Para que cumpla un año tendría que ser el día de hoy, 20 de abril de 2023. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero que tú hagas aquí, escúchame, lo que yo quiero que tú hagas aquí es que me grafiques, ¿ya? Vas a crear un gráfico estadístico, atención,
crear un gráfico estadístico, ¿ya? Donde se muestre el número de pacientes por edad. Eso es lo que quiero. Quiero que me grafiques cuántos pacientes hay por edad. Entonces, lo que tú tendrías que hacer aquí es primero obtener los años, ¿sí? Entonces, lo puedes hacer con la función únicos, mira, seleccionas, y estos son los años que existen, estos son los años que son únicos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, voy a copiar los valores, ¿estamos? Y lo vas a pegar por acá. Por ejemplo, aquí, puedes ponerlo acá, no hay problema. Puedes colocarlo acá. Y aquí le dices pegar valores. Ahí está. Listo. Ya esto lo borras y esto vendría a ser la edad. Edad. Y aquí dices número de pacientes. Yo quiero saber cuántos pacientes hay registrados por edad. ¿Estamos? Todo esto lo aplicas acá con bordes. Así de sencillo, así de fácil. Y colocas ahora la fórmula. Pregunto, ¿cuál sería la fórmula aquí a aplicar cuando me dice el número de pacientes? ¿Cuántos pacientes hay por edad? ¿Sí? Muy Al bien, fondo. excelente, excelente. Función contar puntos, sí, ahí está. ¿Cuál sería el rango de celdas a considerar Las en edades. toda esta matriz? La edad. Muy bien, la edad. ¿Celda relativa o celdas absolutas? Absoluto. Tecla F4 lo conviertes las celdas en absolutas. Recuerda que cuando está con el símbolo dólar es absoluto. Y luego colocas la celda relativa que sería L9. Enter y listo. Arrastras y ya está. Ya tengo el resultado. Ahora, para hallar el total de pacientes, ¿qué hago? ¿Cuento o sumo? Suma, pues. Muy bien, suma. Debo de sumar. ¿Cuánto me debe de dar? 22, ¿no? Ahí está. 22 pacientes. Es correcto. De los 22 pacientes, tenemos 4 pacientes que tienen 33 años. Hay otros que tienen 22 años. El formato de celdas que hemos configurado para la edad, simplemente lo copias y lo aplicas. Y listo, aparece ahí con la palabra años. Ya sobre esto, creas tu gráfico estadístico. Te vas a la ficha insertar, recuerda, y aquí tenemos un gráfico que tiene que ver con gráfico de línea, puede ser este de aquí, ya depende de cuál de ellos quieras elegir. Vamos a ver si puedo aquí aplicar este gráfico, ¿no? Por ejemplo, acá me dice la edad, el otro dice el número de pacientes. Yo quiero que sea, pero gráfico de línea. Por lo tanto, debería ser algo como esto. Debería ser algo como esto. Pero él lo toma como número. Yo lo voy a tener que cambiar a texto, ese valor. Voy a seleccionar este de aquí. Y ahí está. Ahora, este gráfico que yo estoy colocando acá, ya tú le das el formato, ¿no? Tú aquí le das el formato. Vamos a contraer esto. Te vas aquí a la opción que dice diseño del gráfico y le das un formato. Por ejemplo, esto de acá que dice lo de naranja, esto de acá no se debería de dar. Lo suprimes nada más. Y listo. Entonces, esto de aquí que dice del 1 al 13, pues son las personas, ¿no? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos, no? ¿Cuántos pacientes? En un rango de, obviamente, ¿no? De edad hasta los 40 años, ahí está el rango, y los valores, ¿no? Por ejemplo, acá de 0 años, ¿no? No hay ninguno. Esto también tú aquí tienes una opción que dice seleccionar datos.
Por ejemplo, acá, ¿no? En los valores que se quieren mostrar en el eje, estos de aquí los voy a cambiar. Y en lo que viene a ser la edad, vendría a ser pues, claro, esto de aquí, ¿no? El rango de acá. Todo esto. Pero, siempre borrando la fórmula y volviéndolo a especificar. Y ahí está. Ahí están los valores. Y listo, aceptas. Entonces, lo de azul es básicamente la edad, ¿no? 35 años, 20 años. ¿Listo? Y sobre esto ya tú le das un título, ¿no? Ahí está. Ahí dice este de aquí, ¿no? Acá le puedes poner número de pacientes por edad. ¿Ya? Número de pacientes por edad. Esto que vendría a ser la edad. De 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, hay hasta de 40 años, creo, me parece. A ver, ¿cuál es el máximo? El máximo creo que es el de 33, me parece. Lo marca casi por acá. Y sobre esto, si deseas, puedes agregar la etiqueta de datos, ¿no? Podría ser ese. Ya podría ser eso. A ver, quiero acá hacer una modificación. Número de pacientes y aquí la serie lo voy a invertir. Y esto de aquí quiero que sea los años. Ahora sí, este es el gráfico correcto. Porque arriba deben ser las edades y abajo cuántos pacientes hay. Entonces, de 33 hay 4. Ahora sí, de 27 hay 1. De 0 años, ¿no? 0 años hay 1, en realidad, porque está un recién nacido. Ya, este es el gráfico correcto. Ahí está. Sobre esto, si tú deseas, puedes agregar ya la etiqueta de datos para saber cuántos hay, ¿no? Cuántos pacientes hay. Y listo. Ahí está. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros? Ya, esa es la tareita para esta semana. No hay más. Solamente me desarrollan el ejemplo que he planteado. ¿Listo? Como para que vayan practicando ese tema. Bien, actividad asincrónica. Desarrollar el ejercicio propuesto, que es básicamente crear un gráfico para mostrar cuántos pacientes hay por edad. Apliquen la función si fecha. ¿Ya? Revisen la videograbación, desarrollan el ejemplo y lo envían por mail interno, semanal 11. Colocan ustedes ahí el código de su sección, 4MFT5151, con su apellido y nombre, y lo envían hasta el domingo 5 de febrero hasta las 23:59. Resumen, conociendo esta herramienta de Microsoft Excel te permitirá entonces realizar gráficos estadísticos, aplicar funciones matemáticas, estadísticas, dependiendo de los tipos de cálculo que queramos realizar. ¿Ok? Metacognición, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? A ver, ¿algún voluntario ya para ir terminando, jóvenes? Sobre multiplicar. Ya, funciones matemáticas y funciones Estadísticas. estadísticas. Muy bien. Hemos hablado también de las referencias de celda, cuánto es una celda relativa, una celda absoluta, una celda mixta. ¿Estamos? ¿Cuáles son los errores más comunes en Excel? Que a veces suele mostrar o suele salir, ¿no? Adicionalmente, pues a la creación de un gráfico estadístico que ya en realidad lo hemos tocado y que lo hemos visto. Yo no considero que eso sea difícil, no obstante, ¿para qué nos puede servir lo que hemos revisado el día de hoy, lo que hemos aprendido? Pues para realizar cualquier tipo de cálculo, sobre todo matemático o estadístico, o más aún cuando tengamos que realizar algún gráfico, ¿no? Estadístico en particular. Bien, jóvenes, ¿consultas, questions? ¿Ninguna? Ya. Muy bien, señores, si no hay preguntas, nos vemos, que tengan un buen inicio de semana. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias. Nos vemos, hasta luego.